No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves 29 de agosto. En Contexto estaremos aquí analizando los temas de país durante esta hora y 30 de la mañana. También saludar a todos los que nos acompañan a través de la señal de Extra TV, Canal 42 y de nuestras redes sociales. Muy buenos días, Aarón. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenos días y gracias a todos los que nos acompañan y nos ven a través de a los que nos escuchan a través de 92.3 FM, a los que nos ven a través de Extra TV Canal 42 y a través de las redes sociales. ¿Qué tal todo, Rita? Todo muy bien. Estamos, hoy Paul no nos acompaña presencialmente, lo tendremos más adelante en el programa reportándonos desde Limón. Desde Limón, que es importantísimo todo lo que está pasando en la región del Caribe. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan desde allá. Así es. Venimos, con la información de última hora de una vez para actualizar lo que está sucediendo a esta hora del día. A esta hora, separamos lo innecesario de lo verdaderamente importante y te contamos lo que hay que saber. El Consejo Municipal de San José tomó la decisión de suspender de manera temporal a los 5 miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación e instalar una junta interventora. También se acordó solicitar a la Auditoría Interna de la Municipalidad que realice una investigación exhaustiva sobre el accionar de la directiva durante los últimos 5 años. En otro orden de noticias, el juicio contra 4 policías que atropellaron y mataron a un perrito en el sector de Pural de Guadalupe tendrá que esperar unos días más para su resolución. El miércoles por la noche se ordenó una tercera audiencia para el próximo sábado 7 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Este retraso se debe a la realización de la necropsia del animal que se solicitó por parte de la Fiscalía. Este examen es un procedimiento médico y forense que se realiza a los animales después de su muerte para determinar la causa de la misma y obtener información sobre el estado de salud que tenía el animal mientras vivía. También tenemos noticias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, quien aprobó el ajuste de precios en combustibles acorde con las variaciones del mercado mundial. Entonces, los precios quedarían para la gasolina super, la cual estaba en 718 colones el litro, pasaría a 720 con una variación de 2 colones. La gasolina regular de 686 pasa a 688, también un aumento de 2 colones. El diésel pasa de 619 a 597, una rebaja de 22 colones. Y el gas pasaría de 7.571 a 7.466, es decir, una rebaja de 105 colones. En noticias internacionales, el hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho fue declarado culpable en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico de origen colombiano. Sancho se enfrentaba a la pena de muerte, no obstante, debido a su colaboración, el tribunal conmutó la pena por cadena perpetua. También les comentamos que Rusia prohibió la entrada de otros 91 ciudadanos estadounidenses, incluidos periodistas de The Wall Street Journal, New York Times y Washington Post. Rusia dijo que el país está permanentemente cerrado para las 92 personas que figuran en la lista, que también incluye a funcionarios del gobierno estadounidense, del Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro y la Fuerza Espacial. Varios académicos también tienen prohibido el ingreso, incluidos profesores de la Universidad de Harvard, Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Virginia. Esto es Lo que hay que saber. En cualquier momento, más por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos.
Hoy vamos a conversar sobre este tema que ha estado durante las últimas semanas y no solamente este año, ha sido también un tema recurrente cuando ocurre la negociación entre las universidades públicas y el gobierno de la República. Ayer precisamente esta marcha que se daba en el centro de San José, donde se unieron no solo las universidades públicas, sino también sindicatos y sectores sociales, productivos, con la consigna de defender la educación pública y todo lo que está sucediendo con la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior del FES. Y para hacer un poco de antecedente, para poner el tema en contexto, la negociación entre gobierno y las universidades públicas, específicamente para el FES 2025, la última reunión, acordarnos que aconteció en Casa Presidencial y no hubo un acuerdo. El Ejecutivo se mantuvo firme en su postura de no negociar y afirmó que el monto del FES 2025 se decidirá en la Asamblea Legislativa. Este hecho marca un precedente porque nunca había llegado a estas instancias. Así es, el día de mañana precisamente se estará presentando el presupuesto nacional en donde tendrían que incluirse los recursos para la educación superior, para las universidades públicas. De antemano ya el gobierno dijo que lo único que podría incrementar es un 1%. Sin embargo, la tesis de las universidades y algunos diputados de la República es que este aumento supere o llegue al menos a un 4%. Ambas partes son claras de que no se va a alcanzar el 8% constitucional como en los últimos 40 años. Sin embargo, la bola, como se diría popularmente, está en la Asamblea Legislativa. Así es, ha sido todo un proceso de negociación y como decíamos, no es el primer año que esto acontece, siempre ha sido un proceso de negociación específicamente, pero con la diferencia que este año entre ambas partes no se acuerda. Antes de ahondar sobre ese tema, me gustaría que la gente nos pueda escribir y enviar sus mensajes al 7003-1234, 7003-1234 para que nos digan qué opinan de la marcha de ayer. ¿Qué opinan de que las universidades estén pidiendo más recursos y que el gobierno esté cerrando la llave, como se diría popularmente? 7003-1234. Y para conversar sobre este tema, aquí nos acompaña hoy en cabina don Olman Segura, quien fue exrector de la Universidad Nacional. También más adelante se nos incorporará Marcelo Prieto, también que exrector de la Universidad Técnica Nacional, la UTN. Él también fue exministro de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Alvarado. Y vamos justamente a conversar sobre este tema de universidades y gobierno. Muy buenos días, don Olman. Gracias por acompañarnos aquí en nuestra cabina de Extra Radio. Muchas gracias, Rita, y muchas gracias, Aaron, por la invitación. Un honor estar con ustedes compartiendo y con todas las personas del público que nos puedan estar escuchando, ya sea en este momento o después de manera diferida. Me llamó la atención que invitaran a exrectores, ya veo que están invitando a un Marcelo Prieto también, y bueno, en este caso a mí, exrector de la Universidad Nacional, pero con muchísimo gusto estoy para servirles porque yo creo que se pueden hacer comparaciones con el pasado y aprender para el futuro. Claro. Yo quería empezar poniendo en contexto todo esto que pasó con la marcha de ayer, la participación de mucha gente que se unió precisamente con esta causa y el presidente Rodrigo Chávez ya se refería también a lo que aconteció ayer, a esta marcha por allá en su gira a Limón y queríamos poner estas declaraciones que dio recientemente. Hay entre 3.500 y 5.000 personas manifestándose en la Asamblea Legislativa pidiendo un aumento de 23.000 millones para el Fondo de la Educación Especial Superior. Ellos tienen un presupuesto de 571.000 millones y dicen queremos 23.000 más, compatriotas de aquí. ¿Usted sabe cuántos EVAIS se podrían construir al año con el aumento que ellos piden que no tiene justificación? 46. En contexto, por Extra Radio.
Bueno, es parte de las declaraciones que daba el presidente precisamente sobre esta manifestación que se hizo. Él dice, no nos hincamos cuando vinieron a extorsionar al pueblo de Costa Rica pidiendo nada más y nada menos que 23.000 millones que no les corresponden. Dice que cada colón del FES, la Asamblea Legislativa, tendrá que quitárselo a otra institución, se lo irá a quitar al Ministerio de Educación Pública. Bueno, en fin. Es un discurso bastante, ¿cómo lo diríamos? Incendiario, de alguna manera. Incendiario. Sí, a mí me parece también que es absolutamente incendiario. Primero que nada, decir que no le corresponden, bueno, eso es la discusión y para eso es el diálogo. A mí me correspondió estar en las negociaciones del FES en diferentes momentos y... digamos, la bancada de rectores o rectoras frente a la bancada de gobierno en la comisión de enlace, precisamente van alrededor de la discusión. Y esto no es nuevo, ahora dicen que no hay dinero, pero nunca hay dinero. O sea, el tema de la discusión no es una obra de la casualidad. Es porque los constituyentes así lo plantearon en nuestra constitución política. El artículo 85 dice claramente que las rentas de este Fondo Especial de la Educación Superior no podrán ser abolidas ni disminuidas. Y eso lo que significa es que hay que entrar en un proceso de negociación para poder llegar a que el FES no sea inferior al del año anterior y que también se permita con el tiempo ir adquiriendo al menos la misma cantidad de servicios. Pero déjeme decirle una cosa. Aaron dijo muy bien, esto es digamos un discurso incendiario. A mí me parece, yo nunca creí que yo iba a llegar a decir que el presidente de la República realmente es un incendiario y es una persona bastante imprudente. Vea esto, dice, cada colón del FES que se apruebe en la Asamblea Legislativa hay que quitárselo a alguien. Se lo irán a quitar al MEP. Y yo le diría, perdón, señor presidente, ustedes ya le quitaron 12.000 millones de colones al presupuesto del Ministerio de Educación Pública en el 2024 y ya le están quitando 65.000 millones en el 2025, que así es la instrucción que tenían de Hacienda. Se lo irán a quitar al Ministerio de Seguridad y yo diría, mandaría a la parada que le rebajaran un 5 a seguridad con la gigantesca avanzada que se tiene de sicariato y de narcotráfico en este país. Dice, se lo irán a quitar a salud. Y yo le respondo, señor presidente, qué relajo. Más bien ustedes le quitaron a salud. Ya le recortaron un 2% entre el 2021 y el 2022. Y son datos que están oficiales que estoy usando de la misma Hacienda. El gasto de protección social pública en el 2023, ojo, en el 2023 fue 14.5% del PIB. La OCDE recomienda que sea al menos un 20%. El presidente cierra diciendo, compatriotas, hemos desenmascarado, le hemos quitado la máscara a esos ticos con coronas. En otro lado les dice faraones, según leí en un periódico. Yo digo que contrario a lo que Chávez dice, lo que sucede es que este gobierno es el que se ha desenmascarado por inepto, por inhábil, por incompetente, por autoritario y por falta de visión. Pero don Olman, disculpe que le interrumpa. Mucho del discurso, y acá nos envía un oyente, don Alonso Camacho, dice que muchos de los recursos que están destinados para el FES se van en abusos de salarios, se van en abusos con becas, se gasta muchísima plata, por ejemplo, en los salarios de los rectores. Por ejemplo, esto nos lo dice el señor oyente acá. Entonces, mucha gente dice, ¿para qué les van a dar más plata a las universidades si al final de eso queda en poquitas manos? Y otro tema, se habla mucho de que todo queda en San Pedro, en Heredia, pero no se va a las sedes regionales. Entonces, ¿cuál es su criterio, don Alman? No, eso es precisamente una, vamos a ver cómo se dice, un impacto de la mala información o la desinformación que ha surgido. En el tema salarios que se mencionó, mire, en este momento las y los universitarios tienen más de 4 años sin ajustes por inflación, ni anualidades, ni ningún otro incentivo. A partir del 2024, el año pasado, entraron a regir todos los salarios globales. ¿Cuánto gana un rector actualmente?
bueno, cada uno gana diferente, pero andan alrededor de, por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional gana menos de 5 millones de colones. Yo no sé los rectores de las otras universidades cuánto es el salario que tienen, pero ciertamente no son salarios abusivos y tienen una gran responsabilidad también. Además, entraron a regir no solo los salarios globales con montos fijos, y mucho menores que los salarios que estaban, que lo que llamamos de salarios compuestos, a partir del 2025, además, por aplicación de la regla fiscal contenida en el título cuarto de la ley 9635, no se podrán ajustar los salarios por costo de vida a ningún funcionario público, incluidas las universidades. Y la aplicación del salario global, las personas que devengan un salario compuesto mayor, no se les hace aumento, aunque a las otras se les pueda hacer en algún momento. Eso en el tema de salarios. En el tema de regionalización, que es el tema de dónde están trabajando las universidades. Debo decirle, no me lo sé de memoria, cuántas sedes regionales tenemos en todo el país, tanto todas las universidades, pero ciertamente solamente alrededor del 40% del estudiantado está en las sedes centrales, el resto está fuera de las sedes centrales. Y además, en las sedes, digamos, centrales, Heredia, San José, San Pedro y Cartago, vienen muchas personas de las localidades regionales. Así es que no es cierto que no se invierta en estudiantes de las regiones alejadas del gran área metropolitana. Al contrario, voy a buscar el dato y se lo voy a hacer llegar también. Gracias. Nos indican que ya tenemos también a don Marcelo en línea. Don Marcelo, ¿nos escucha? Muy buenos días. Perfectamente, muchísimas gracias. Gracias por incorporarse a esta conversación que tenemos hoy sobre el FES, la negociación que ocurre entre las universidades públicas y el gobierno. Justamente estábamos conversando sobre, nos hacían llegar una pregunta al WhatsApp. Sí, al 7003-1234, don Marcelo, Aaron Chinchilla le saluda, un gusto. Nos dice acá un señor oyente, y lo voy a leer textual: me da mucho gusto que el gobierno no diera el brazo a torcer. Ponen a los estudiantes a manifestarse por un tema de becas, pero nunca hablan de los rebajos a salarios y abusos que se viven en las universidades y con los salarios de los rectores. ¿Qué opina de eso, don Marcelo? Y yo quería también agregar que este es el punto. Al final de cuentas existe un discurso por parte del gobierno que, como ya lo más o menos escuchábamos, de don Olman, incendiario, ¿sí? No es incendiario el mío, incendiario el del presidente. El del señor presidente. Saludos, don Marcelo, bienvenido. Igualmente, Olman, un gran abrazo. Gracias. Este es también parte del rol que le corresponde, de los distintos discursos a los que cada posición les corresponde, por supuesto, defender. Pero hay una parte aquí de la comunicación que yo creo que es central, y justamente ahí es donde decimos cómo se maneja esa parte. Don Marcelo. Sí, gracias. Me parece que hay que recalcar un elemento importante, y es que alrededor del tema de los salarios universitarios, desde hace mucho tiempo se viene desatando una verdadera mitología. Es un poco lo que ocurre con el tema de las famosas pensiones de lujo, que son, en este momento, ya después de todas las leyes que se han aplicado, las reformas al artículo 70 y 71 de la ley de Jupema y otra serie de reformas, ya vienen siendo una cantidad de pensiones de lujo ínfima, son poquitas, pero se sigue hablando de las pensiones de lujo y el gran problema de las pensiones de lujo. Así pasa con los salarios universitarios. En algunos casos ha habido excesos, como hay excesos absolutamente en todos los ámbitos de la gestión humana. Siempre encontramos excesos y deficiencias que hay que corregir y que hay que mejorar. Pero el esfuerzo por uniformar, equilibrar y hacer que no sean privilegiados algunos salarios universitarios que por una u otra razón resultan desproporcionados, no pasa por debilitar la educación pública en su conjunto. Es decir, lo que están haciendo es queriendo curar el dolor de cabeza que tiene el chiquito cortándole la cabeza. No se puede debilitar
la educación pública en su conjunto, como lo está haciendo este gobierno, no solamente con la educación universitaria, sino con la educación primaria y con el resto de los niveles educativos, la educación secundaria, etcétera, sino que hay que buscar la solución para resolver los problemas de disparidad salarial y de injusticia salarial. ¿Cuáles son esos problemas? Veámoslos, acusémoslos y resolvámoslos, pero no dejemos desfinanciada a la educación pública costarricense, que es el sustento no solamente del desarrollo futuro de Costa Rica, sino el sustento de la democracia costarricense. ¿Cómo podemos hacer en este sentido, con esta palabra que usted utilizaba, don Marcelo y don Olman, la mitología en torno a lo que se ha dicho de las universidades públicas? Al final de cuentas, sí es cierto que hay una parte de comunicación ahí a la que se tiene que llegar a la gente que tal vez no está tan sensibilizada con estos temas. Y al final de cuentas vemos por parte del gobierno este discurso de que si se le entrega el dinero que está pidiendo las universidades, se tienen que desfinanciar otras instituciones incluso, y al final a la gente también lo que le llegan son estos mensajes por parte de ustedes, el discurso de lo que se dice, por ejemplo, sobre los salarios. Y se habla así de programas, de becas, de investigación y todo, pero al final de cuentas este discurso no es el que predomina. Claro, sí. No, por favor. Bueno, sí, yo creo, por eso decía yo que hace falta de parte de este gobierno y de parte del señor presidente una visión de mediano y largo plazo para entender realmente qué es el desarrollo económico, y cosa que me extraña mucho de él, siendo una persona con el currículum que se supone que tiene, porque como lo decía Marcelo, perdón que le diga Marcelo de un solo, don Marcelo, como lo decía el exrector de la UTN, se está afectando el presupuesto de toda la educación, o sea, de escuelas, colegios, kinders, etcétera, teniendo en este momento un rezago gigantesco, un problema enorme que le hemos llamado el apagón educativo. Y vean ustedes, en el año 2020 se invertían 7.2, o se gastaban, como quiera decirle, pero yo digo se invertían 7.2% del Producto Interno Bruto. En el año 2023, 5.7. En este año, solamente 5.5. La OCDE, la OECD, a la que pertenecemos, recomienda un mínimo de un 6%. Entonces ya no es ni siquiera que estamos llegando al mínimo. No, que estamos llegando ni siquiera en el mínimo de lo que recomienda la OECD. Y usted lo decía, Aaron, va a ser menor que el 8%. Claro, imagínense, si va a ser menor incluso en este momento que el 6%, o sea, desde luego que es una barbaridad. Y yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que la inversión, y por eso fue la marcha ayer, no fue una marcha solo de las universidades, sino una marcha en donde se planteó que hay que hacer un pacto por la educación, en donde hay que sentarse a conversar y ver cómo realmente se recuperan más del 60% de las escuelas y de los centros educativos que tienen órdenes sanitarias, o sea, que el mismo Ministerio de Salud dice que hay que cerrarlas. Esa es la situación, por eso es que realmente hay que recuperar el tema, y desde luego que se habla de los salarios y se concentra en los salarios y las universidades, porque son las que somos. Usted no ve a los chiquitos marchando de las escuelas y de los colegios, entonces al que hay que atacar es a las universidades. Don Olman y don Marcelo, pero qué tan cierto es ese discurso, y si me lo permiten, de que se está desvistiendo un santo para vestir otro, es decir, si le damos la plata a la gente de las universidades, nos quedamos sin policías. Si le damos la plata a los rectores, porque ese es el discurso que se ha venido manteniendo, nos quedamos sin patrulla, nos quedamos sin escuelas, nos quedamos sin esto, lo otro. ¿Qué tan veraz es ese discurso? Hay un problema fundamental, Aarón, ahí, y es que este gobierno ha sido incapaz de mantener el nivel de ingresos tributarios que se venían sosteniendo desde hace algunos años. Aquí no hay ningún interés por parar la evasión de impuestos, aquí no hay ningún interés por parar la elusión, aquí no hay ningún interés por mejorar la recaudación, por hacer justicia tributaria, por reformar la renta, el impuesto sobre la renta, por lograr que efectivamente quienes más tienen contribuyan con más. No hay nada de eso. Aquí sencillamente se sigue permitiendo que se deterioren los ingresos del Estado, y sencillamente se dice que no hay plata para atender las cosas. Van a terminar cerrando el gobierno.
si siguen en ese camino. Hay que desarrollar un esfuerzo por mejorar la recaudación, por aumentar los ingresos del gobierno, por ejercer una mayor justicia tributaria y socar la faja después para garantizar que esos recursos se invierten en las necesidades fundamentales. Pero resulta que aquí no hay nada. No se pueden girar los recursos a la educación porque hay menos policías. De cualquier manera hay menos policías. Si se da plata para policías, no hay plata para pagarle a la caja. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Yo reafirmo. ¿Qué capacidad de gobernar y manejar una situación crítica como la que está viviendo el país, absolutamente en todos los ámbitos? ¿Qué capacidad tiene el gobierno? Yo creo que ninguna. Así lo decía, justamente como lo dice Marcelo, lo decía yo, en el sentido de que nos están poniendo a pelear entre los diferentes grupos. Se las tira de muy audaz el gobierno, mandando esta negociación a la Asamblea y de una vez culpando a los diputados por cualquiera de los cambios que vaya a hacer el presupuesto. Ahora, don Marcelo y don Holman, la bola está en la Asamblea, como se dice popularmente. ¿Cuánto? Si ustedes estuvieran, vamos a hacer un ejercicio, un mero ejercicio, ¿no? Si ustedes estuvieran en la posición actual de rectores de la Universidad Nacional y de la UTN y les dicen, únicamente les vamos a dar el 1, y ustedes dicen, necesitamos un 4, y el único acuerdo es que no hay acuerdo, ¿cuánto es lo que ustedes dirían? Bueno, no nos van a dar el 8, no estamos de acuerdo con el 1, bueno, no salgo ganando, pero estoy dispuesto a tomar esto. ¿Cuánto es lo que necesitan las universidades para salir adelante, para seguir manteniéndose un año más? ¿A cuánto estarían dispuestos ustedes o a cuánto sugerirían ustedes que se tome? Estimado Aarón, primero que nada voy a hacerle una corrección. Usted dice que, ya lo he dicho 2 veces, que no vamos a llegar al 8. El 8% es la aspiración para el total de educación, claro, no para las universidades. Claro. Las universidades todas juntas en este momento reciben menos de un 1%, 1.3%. Ahorita le digo el monto exacto. Entonces, las universidades reciben apenas una parte pequeña. Y está bien, digamos que le entiendo su pregunta de cuánto sería lo que estaríamos dispuestos a. Yo en este momento no soy el rector ni el presidente de CONARE para saber exactamente, pero sí les repito lo que dije antes. Esto se trata, y así está en la Constitución Política, de llevarlo a una comisión de enlace en donde se hace negociación. Jamás se habían imaginado los constituyentes de que no se iba a resolver en una negociación, en un diálogo en donde las diferentes partes se pongan de acuerdo, porque incluso las universidades se han comprometido a aumentar la cantidad de ayuda al gobierno, a instancias de gobierno, a ministerios, a aumentar la cantidad de estudiantes, a aumentar la cantidad de becas, a fijar los salarios. A todas estas cosas ya las universidades se han comprometido. Y aún así, en una actitud, yo diría que bastante prepotencia, se da esta situación. Yo no le podría decir en este momento cuál sería el monto mínimo, pero ciertamente, le estoy repitiendo, esto es los montos de una negociación. No sé qué opina Marcelo. Gracias, Holman. Sí, yo no podría tampoco dar un monto, por la sencilla razón de que no conozco el fondo y el detalle numérico, digamos, el análisis económico o financiero que hizo CONARE para pedir el monto que está pidiendo. Históricamente ha habido una aspiración de las universidades a que dentro de ese 8%, las universidades, la educación superior pueda recibir por ahí del 1.5% de ese 8%. Pero yo no podría decir en este momento cuánto es lo que requieren o con lo que podrían conformarse las universidades. Solo quisiera recordar que el procedimiento para calcular los aumentos está establecido en la Constitución Política. Cuando reformamos, y yo digo reformamos porque yo fui uno de los diputados que en función de constituyente delegado votó la reforma al financiamiento de las universidades, cuando eso se votó, se definió el mecanismo para calcular los aumentos y los incrementos que tenía que tener el FES en cada oportunidad, de tal manera que el gobierno de turno no pudiera presionar a las universidades con una rebaja de los recursos que elegir el Estado, sino que hubiera una
un procedimiento establecido previamente en la Constitución Política, y así se hizo. La Constitución dice que cuánto es lo que se tiene que tomar en cuenta para crecer, etc. Y la Constitución señala además que esos recursos son intocables por el Poder Ejecutivo. Lo señala así porque le da la oportunidad al Poder Ejecutivo de negociar el monto, pero establece la Constitución que si no hay negociación, que si hay un diferendo, es la Asamblea Legislativa la que tiene que resolver el diferendo. Claro. Entonces, me parece a mí que desde el punto de vista estrictamente técnico, constitucional, la Asamblea Legislativa está ahora, digamos, limitada. No estoy totalmente convencido de esto, habría que darle un estudio más profundo a la norma constitucional, pero me parece que la Asamblea está restringida en la tarea que tiene en resolver el diferendo, es decir, o aprueba el aumento del 1 que planteó el gobierno, o aprueba el aumento del 4 y resto que plantean que plantea el Consejo Nacional de Rectores. Ahí me parece que no habría un intermedio, no habría un punto intermedio, sino que el gobierno la Asamblea Legislativa tiene que definir el respaldo a una de las dos posiciones. Pero bueno, siempre se podrían encontrar mecanismos para llegar a un punto intermedio que satisfaga. Al gobierno no lo va a satisfacer porque no quiere aumentar casi nada, pero que satisfaga, digamos, las necesidades más apremiantes de las universidades. Claro. Nada más quisiera, sin abusar de la palabra, reiterar este tema de que el gobierno no podría no girar. Hay una protección constitucional al monto del FES. El gobierno tiene posibilidades de negociar. Si no negocia, o como ahora que se negó a negociar, o si la negociación no es fructífera, lo define la Asamblea Legislativa. Pero la norma general constitucional que establece que el presupuesto es una autorización y no una obligación de gasto, en el caso del FES se rompe por una norma especial que dice cuánto es el FES y cómo tiene que girar. Claro, don Olman. Tres cositas muy breves. Una, aclarar el monto del presupuesto de educación que va a las universidades. En el año 2017 era 1,49% del Producto Interno Bruto, muy cercano al 1,5% que decía don Marcelo, que ha sido la aspiración de las universidades. A partir del 2017 ha venido bajando, 1,42, 1,40, 1,30, 1,25, 1,20, y el año 2024 1,17, o sea, la línea va para abajo en el total del presupuesto de ellos. Claro. Uno, y dos, reiterar lo que decía Marcelo con respecto a la necesidad de tener recursos de parte del Estado. Hay que buscar cómo eliminar la elusión y la evasión fiscal, que es una barbaridad. Se creó Hacienda Digital, que se suponía que iba a servir para esta actividad, pero a diciembre del 2023, justo a la mitad, ojo este dato, a diciembre de 2023, justo a la mitad del periodo de ejecución, apenas tenía avanzado 5,9% del avance financiero y 8,2% del avance físico, lo cual lo convierte en el crédito externo con menor avance físico de toda la cartera vigente. Y solo en el 2023 se tuvo que pagar $400,000 en comisiones por dinero que no se ha gastado en Hacienda Digital. Y desde el 2021 se han pagado $1,8 millones. O sea, el esfuerzo que se ha cacareado alrededor de la Hacienda Digital, que ojalá entre en vigencia pronto, de ahí se ha convertido en un fantasma y que más bien lo que hace es consumir recursos. Tenemos ahorita un audio que nos hacía llegar uno de los oyentes. Queríamos ponerlo para ver cuál es también su aporte a esta discusión. Buenos días. En una entrevista que hubo al rector de la UCR, donde se le decía que cómo era posible que hubiera salarios de 10 millones de colones mensuales en la Universidad de Costa Rica, dijo que no eran de 10 millones, que los más altos eran de 8 millones. Eso es un insulto para el costarricense. Y pidan ustedes, los que están ahí, los mismos rectores que están ahí, pidan las planillas. Esas hablan de los salarios altísimos, que ahí no son catedráticos, sino una serie de personal
pluses salariales. Ayer vi que la mayor parte de salarios se van en temas de pluses salariales, aparte del salario base. Es una barbaridad que siga creciendo esos salarios millonarios y que el pueblo los siga pagando. Por eso es que todos estamos, independientemente de las diferencias que hay con el Poder Ejecutivo, ese no es el tema nuestro para el ciudadano, es el destino de los recursos del FES a temas salariales que debieran de una vez por todas pararse hasta que lleguen a un nivel... En contexto, por Extra Radio. Ya, como le dije antes, esos salarios, y no escuché el nombre del señor, primero que nada tengo que decirle que tiene razón. O sea, si hay salarios de 10 millones, de 8 millones, etcétera, para arriba, me parece que es un abuso. Es a lo que don Marcelo se refería, de que en todos los sistemas humanos hay ciertos abusos, y eso se debe no solo evitar, sino detener. Pero además yo decía que ya hay una ley, en la ley 9635, que en el título cuarto plantea que no se podrán aumentar ni ajustar los salarios por costo de vida de los funcionarios, incluidas las universidades públicas, y que además ya se implementaron los salarios globales, por lo menos en la Universidad Nacional, así está, y todas las personas que tenían salarios por encima de los salarios globales, no se le pueden aumentar los salarios. En ese sentido, yo le doy la razón al señor, y yo creo que eso, pues si es así, hay que corregirlo. Yo le puedo asegurar que en la Universidad Nacional no tenemos esos salarios. Don Olman y don Marcelo, otra de las críticas que habitualmente se emiten cuando se empieza a discutir este tema del FES y los recursos para la educación superior, y lo voy a decir textual, espero no se me vayan a molestar ni a ofender, se dice habitualmente que las universidades se creen repúblicas independientes, que pueden pedir la plata que quieran y malgastarla como quieran, y que no hay los suficientes controles ni fiscalización de los recursos. Eso es una de las tesis que habitualmente se dicen. Me imagino que a ustedes las han escuchado. Sí, claro. Eso es falso. Aló. Adelante, eso es Marcelo. falso porque las universidades... ¿Aló? Sí, lo escuchamos, don Marcelo. Eso es falso porque las universidades están sometidas a una supervisión y un control permanente de la Contraloría General de la República. Los presupuestos universitarios los aprueba la Contraloría General de la República. Las liquidaciones de los presupuestos los aprueba la Contraloría General de la República. Entonces, no es del todo cierto o es completamente falso que no haya controles ni revisión. Las universidades están obligadas además a presentar informes periódicos de la ejecución del plan anual operativo, el plan de gestión que han acordado en la comisión de enlace, de tal manera que también remiten informes permanentemente al Ministerio de Educación y al Ministerio de Planificación Nacional. No son repúblicas independientes, pero tienen una autonomía reforzada, porque si no tienen esa autonomía reforzada, los políticos meten las manos en las universidades y comienzan a condicionar el desarrollo del trabajo universitario y comienzan a afectar la generación de conocimiento y de pensamiento crítico que tienen que desarrollar las universidades. Y eso no se puede permitir. La autonomía financiera es una parte consustancial de la autonomía universitaria y de la posibilidad de que exista una libertad de cátedra. Pero yo quisiera mencionar un elemento adicional. Yo estoy totalmente de acuerdo con el radioyente que mandó su punto de vista. A mí me parece que esos salarios no deben permitirse en Costa Rica, pero no deben permitirse en ningún nivel, en ninguna institución. Y salarios mayores que esos hay en el sector financiero del gobierno, del Estado, en el Banco Central, en los bancos del Estado y en otras instituciones. Y nadie se extraña, ni nadie critica, ni nadie se molesta porque los responsables de la gestión financiera estén recibiendo salarios que, repito, no deberían recibir en un país como Costa Rica. Claro. Pero sí se molestan cuando los responsables de la gestión académica tienen salarios altos. Me parece que hay una contradicción en la comprensión del problema por parte de sectores muy importantes del pueblo costarricense. Tiene que acabarse la fiesta, pero tiene que acabarse para todos. Tiene que acabarse para todos. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que eliminar todo tipo de privilegio en toda institución pública. Siendo presidente de CONARE, en el momento en que como rector de la UTN me tocó presidir CONARE,
dije una frase que después la comenzaron a utilizar los enemigos de las universidades, pero es una frase que yo repetiría ahora porque me parece que encierra una gran verdad. Yo dije que o las universidades acababan con los privilegios o los privilegios iban a acabar con la autonomía. Y esa es una realidad que tenemos que ver todos los que estamos defendiendo a la educación superior universitaria y al resto de la educación, porque como muy bien lo dijo Olman, la pelea aquí es por todos los niveles educativos. Claro, yo insistiría también en esta parte de la comunicación porque al final de cuentas la conversación se va mucho, es cierto, para ustedes como de universidades, con las críticas a los salarios altos, por ejemplo, y desde adentro ustedes defienden más el hecho de la investigación, las becas, todo esto que impacta a nivel social, pero al final de cuentas la discusión nunca se va a esos puntos. Cómo de una manera crítica las universidades tienen que ver cómo en ese sentido mejoran estas estrategias de comunicación y cómo hacen clic con la gente en este sentido, en estos puntos que son los que ustedes están defendiendo, pero al final de cuentas en la opinión pública no se ve así. Bueno, yo creo, coincido con usted que tenemos que hacer mejor comunicación, pero es que nunca habíamos llegado a este grado de insensatez y de inhabilidad para la negociación, digamos, del presupuesto educativo. Es clarísimo que queremos un desarrollo económico para el país. Y en este momento Costa Rica es un país principalmente centrado en servicios y donde se están graduando y trabajando las personas que en más de un 95% apenas se gradúan, empiezan a trabajar las muchachas y muchachos en diferentes lugares, en diferentes sectores. Bueno, uno de los sectores es el que más atrae inversión extranjera directa, que es las zonas francas. Y cada vez más se desarrollan también pequeñas y medianas empresas alrededor de los servicios vinculados a la educación. La tasa de desempleo menor en todo el país es la que corresponde a las personas que están educadas y que están con grados universitarios o grados de bachillerato para arriba. Entonces, eso, digamos, es importantísimo y además deberíamos pensar en que la educación no solamente es para recibir la clase y graduarse, sino también para hacer investigación. Las partes de investigación que se hacen y que se trasladan a través de la extensión universitaria la acción social con el sector agrícola, con el sector industrial, con el sector manufacturero, etcétera, es enorme. Nadie, digamos, lo pone en la mesa de discusión en este momento. Bueno, nosotros lo hemos puesto, los universitarios, pero el gobierno lo achica, lo reduce y va de nuevo al tema de la confrontación. Yo creo que esta ha sido una estrategia de este gobierno, confrontar a todas las a grupos contra grupos. Este discurso que ustedes, con el cual ustedes empezaron del señor presidente Chávez, era prácticamente que como decía don Aarón, incendiario, levantando a las fuerzas en contra de las universidades y en contra de la marcha. Cuando estuvieron en Guanacaste, en Nicoya, llevaron a los pescadores de Punta Arenas para pegarles a los estudiantes de la universidad que se estaban manifestando. Es el pueblo contra el pueblo. Yo creo que esto, digamos, nos está poniendo en peligro a la democracia costarricense y a la verdadera forma de dialogar y de concertar el desarrollo nacional. Es decir, ustedes lo que están planteando es que el gobierno quiere negociar con un arma sobre la mesa. No, yo no creo que quiera negociar, para empezar. Es más, la muestra fue que no negoció y mandó esto a la Asamblea Legislativa. Y cómo la Asamblea Legislativa lo va a resolver, no lo sé, porque es inédito, ¿verdad? Es inédito. Ya Marcelo decía que deberá ser o un porcentaje u otro. Yo realmente no coincido. Yo creo que probablemente tendrán que buscar cómo hacer para escuchar a las diferentes posiciones y buscar una salida. Es más, pareciera como que la Asamblea Legislativa fuera la que tuviera que gobernar y hacer el presupuesto, ¿verdad? Y no es nuevo, ¿verdad? Porque vea, le voy a decir otro ejemplo. El año pasado la Asamblea Legislativa adjudicó o puso en el presupuesto una partida para
reforzar vivienda, reforzar educación, reforzar salud, etcétera, y nos 82.000 millones de colones, y solamente se giraron 10.000 millones de colones. El resto, como lo denunció la presidenta de la Comisión de Hacendarios, no se giró. ¿De dónde tomó la Asamblea Legislativa esos recursos? De la partida de intereses de la deuda. Y el gobierno dijo, son unos irresponsables. Y ahora, más bien, en la liquidación presupuestaria, sobraron o no se ejecutaron 130.000 millones de colones en esa partida. Es decir, el gobierno, desde su perspectiva, y no sé si así lo toma don Marcelo, está priorizando pagar deuda que invertir en educación, e invertir en seguridad, e invertir en salud. Don Marcelo. Sí, yo creo que así es. Y además, no solamente está priorizando pagar deuda, sino que además está contrayendo nueva deuda, en algunos casos mucho más cara. Este gobierno no ha dejado de endeudarse en internacional, externa o internamente. Yo pienso que este gobierno efectivamente no tiene disposición de negociar. Alguien me dijo que un funcionario del gobierno, no lo puedo asegurar porque no lo oí, pero alguien me dijo que un funcionario del gobierno había llegado al extremo de decir que negociar es traicionar. Es decir, para este gobierno pareciera que negociar, ceder en sus posiciones y buscar consensos es una traición, no sé a qué, pero no hay ninguna voluntad de negociar y se siguen desatendiendo aspectos fundamentales. Es que la marcha de ayer no solamente fue por el FES y por las universidades, que es, digamos, lo que está apretando el zapato en este momento, pero la verdad es que de cada 3 muchachos que deberían estar en las aulas educativas costarricenses, en las aulas de las escuelas, 1 no está. La tercera parte de los muchachos que deberían estar estudiando no está estudiando. Esa bolsa de ignorancia que se está creando, parecida a la bolsa de ignorancia que se creó durante el apagón educativo de los 80 del siglo pasado, esa bolsa de ignorancia tiene efectos demoledores sobre el desarrollo económico, sobre el progreso social, sobre el bienestar de la gente. Esa bolsa de ignorancia se convierte en una bolsa de pobreza a mediano plazo. ¿Por qué no ha sido posible disminuir los niveles de pobreza de Costa Rica sustancialmente, a pesar de la inversión que se hace y a pesar de muchos esfuerzos? Sencillamente porque estamos pagando hoy en pobreza el precio de lo que no se les brindó a muchísimos muchachos costarricenses en los 80 en educación. Y si esto sigue así, dentro de 5 o 10 años, esto es lo que va a ocurrir. Va a aumentar todavía muchísimo más el nivel de pobreza. 1 de cada 3 muchachos está fuera de las aulas universitarias. Eso es inaceptable en un país como Costa Rica. Don Marcelo. De las aulas educativas, de las aulas en general. Perfecto. Vamos a incluir a la conversación a la rectora del TEC. Tenemos a María Estrada, quien está ya con nosotros en línea. Está desde Puerto Limón. Ella se nos conecta en un espacio porque sabemos que está por allá con todas estas actividades que se están dando en el Caribe. En el marco de la gira del Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense. Mucho gusto, doña María. Saludos, doña María. Hola. Nos escuchan. Buenos días, muchas gracias por invitarme acá a la disposición de todas ustedes. Muchas gracias, doña María. Estamos, un poco también, usted que ha estado como parte de esta negociación que se ha dado, que ha sido difícil, que estamos cuestionando incluso acá si hay voluntad de gobierno de negociar, porque a lo que nos queda es que al final de cuentas va a ir a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿ustedes también cómo lo perciben desde adentro, desde esta negociación? Y nosotros siempre con una apertura al diálogo, ¿verdad? Todavía no ha terminado agosto, que es el mes que tenemos para cerrar negociación. Entonces, desde siempre, desde el CONARE, con total apertura a volvernos a sentar. Entonces, esperamos que aún hay tiempo para que, si el Ejecutivo quiere convocarnos, pues ahí estaremos para escucharles, ¿verdad? Y de no hacerlo, pues ya hemos estado en paralelo conversando con varias fracciones del Legislativo y también con la presidenta de Hacendarios para conocer cuál podría ser ese procedimiento, dado que es la primera vez en la historia
que la comisión de enlace no llega a un acuerdo. Doña María, Aarón Chinchilla le saluda, espero que se encuentre muy bien. El acuerdo es que no hay acuerdo con Casa Presidencial. Yo le decía a los dos señores rectores que cuánto sería el monto que eventualmente saldrían satisfechos. Ahora, ellos decían, yo no le puedo contestar porque no estamos dentro de CONARE. Usted, doña María, que está dentro de CONARE, ¿cuánto sería el monto que estarían dispuestos a negociar? Porque sabemos que hay diferencias en los montos. Casa Presidencial únicamente quiere aumentar un 1% y las universidades quieren aumentar un 4,06%. ¿Cuánto es el monto que ustedes estarían dispuestos a aceptar o incluso a ceder? Sí, recordar que no hubo un acuerdo, que no hubiera acuerdo, ¿verdad? Porque la decisión fue unilateral, como varios elementos alrededor de las reuniones de este año, ¿verdad? Entonces, la mesa de negociación, a pesar de que yo solicité hasta el último minuto de la reunión que se reconsiderara el continuar en reuniones, fue una decisión unilateral de parte del Ejecutivo. Entonces, no hay acuerdo de que había desacuerdo. Por eso es que nosotros seguimos con una apertura a que aún hay tiempo de que nos llamen a negociar. El 4.06 es la propuesta del CONARE, que está ampliamente justificada, que es para recuperar el costo de vida del 2020 para acá, y está sumamente argumentado. Desconocemos al final si el ministro de Hacienda pasará el presupuesto nacional con 0 incremento, que fue lo que nos indicó, ¿verdad?, que iba a hacerlo, pero como no tenemos ninguna documentación al respecto, entonces avanzaremos con el diferendo inconstitucional hacia el plenario legislativo. Y en ese sentido tendremos que esperar a ver cómo llega el presupuesto nacional, al igual que todas las personas en Costa Rica, esperar a que el ministro de Hacienda entregue la propuesta de presupuesto nacional ante la Asamblea Legislativa para conocer realmente cómo quedó presupuestado el FES, si con 0% de incremento o algún incremento que haya propuesto el ministro de Hacienda, pero esa propuesta es unilateral, ¿verdad? Entonces, ni siquiera llegamos a un acuerdo de que no estábamos en acuerdo. Entonces, hasta ese momento que veamos con cuánto presupuestaron el FES, podremos empezar a brindar más información al legislativo sobre la propuesta del 4.06 del CONARE. Usted mencionaba, doña María, que han tenido ya conversaciones con los diputados en estos días. ¿Qué es lo que se ha logrado conversar con ellos? Bueno, tal vez en 2 elementos, ¿verdad? Uno es, nos han pedido información y que también solicitudes, hemos estado haciendo solicitudes a las fracciones y algunos nos han abordado también de manera individual, las diputaciones, para conocer mayores elementos de por qué no el 1, ¿verdad? De por qué el 406. En el otro, por un lado, entonces, brindar información sobre el quehacer de las universidades y la solicitud de las universidades del 406. Y en paralelo, también consultar sobre ese procedimiento, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas audiencias? Si van a haber audiencias o no para entrar en este proceso de negociación. ¿Cuáles, en qué elementos? Si solamente en hacendarios o desde cada fracción o desde diferentes comisiones legislativas, ¿verdad? Porque es una preocupación de interés nacional, ¿verdad? La educación pública en Costa Rica está en crisis, como una crisis que no se vivía hace 40 años y es importante tomar acciones. Entonces, que las universidades no solo atendemos el sistema universitario, sino que nos articulamos con sendas comunidades, con todas las comunidades del país, y también que es un hilo transversal en el quehacer del país. Entonces, educación es igual a desarrollo. Entonces, entendemos que el legislativo está sumamente preocupado porque este tema histórico ahora se les traslada a ellos y que será decisión de ellos el determinar cómo avanza y si en efecto tienen la posición de atender esta crisis educativa histórica en el país. Doña María, usted entenderá que Casa Presidencial tiene un parlante, un megáfono muy grande, y que el señor presidente diga que este aumento que eventualmente que ustedes están pidiendo desde CONARE, 1, va a financiar jugosos salarios, y 2, va a financiar temas como seguridad, como salud, como educación, que ya no se va a poder invertir en carreteras. Usted entiende que es muy fuerte ese posicionamiento.
¿Cómo toman ese tipo de declaraciones desde CONARE? ¿O cómo las toma usted, doña María? Yo las tomo como con mucha preocupación, porque que un ministro diga o el mismo presidente de la República, que digan que no saben cómo presupuestar y que les digamos de dónde, ¿verdad? Ellos juraron ante la Constitución política de defender y de atender sus responsabilidades. Entonces, agradecer, más bien, yo lo que hago es agradecer a los papás y mamás que en este momento están siendo ministros de educación y ministras de educación, y también ministros y ministras de Hacienda, porque estamos tratando de sostener a nuestros estudiantes en primaria, secundaria y universidad, donde el gobierno les está fallando, ¿verdad? Entonces, muchas gracias de verdad a los papás y mamás, porque ellos son los verdaderos ministros de este país, que están atendiendo las crisis que el gobierno no quiere atender. Entonces, hay muchos papás y mamás que se están comprometiendo y sacrificando muchas veces su diario para escoger el poder mandar plata para que se atiendan los materiales y la infraestructura educativa. Y eso realmente no es de recibo solo porque digan que están arreglando el país. No, lo que están haciendo es guardando la plata y no quieren invertir en el país, en la educación, en la salud, en la seguridad, ¿verdad? Y solamente están queriendo que más estudiantes salgan de las aulas y que se incrementen también la cantidad de violencia en este país. Sí, justamente iba a mencionar esto, que falta, si no se invierte en educación, lo que se va a aumentar es la ignorancia, es la confrontación, la violencia y las posibilidades de que el narcotráfico incida más. La economía y la política económica, seguramente ustedes han escuchado, es el arte o la ciencia de poder distribuir recursos cuando tenemos recursos escasos. Hay que tener priorización. O sea, vamos a ver, que nos digan que no hay presupuesto, que no hay plata. Esto no es nuevo, es justamente a eso que se lanzaron y fueron electos. Entonces, lo que tienen que hacer es poder negociar, poder dialogar con los rectores, con la rectora, y llegar a los puntos medios donde se pueda avanzar. Claro. Siempre podemos encontrar esos acuerdos en los disensos, ¿verdad? No todos tenemos por qué pensar igual, no todos tenemos por qué decir que alguien tiene o no razón, ¿verdad? No somos dueños de la verdad. Lo que sí es importante es encontrar los consensos en los disensos, y Costa Rica siempre se ha identificado por ser un país civilista, un país de diálogo, y en ese sentido el CONARE tiene total apertura también de seguir dialogando. Rectora, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo encontrar consensos cuando el gobierno de una vez cierra la llave y dice no hay más plata? Es imposible. Plata sí hay, ¿verdad? Tal vez que le den al país la respuesta de dónde tienen la plata, eso sí sería muy importante, porque de nada sirve. La meta es el tema fiscal, ¿verdad? Según los argumentos del gobierno. Entonces, la preocupación es que en ese periodo no se va a solucionar sacrificando la educación, sacrificando la salud, sacrificando la seguridad, ¿verdad? Yo creo solamente estarían generándole planilla a sendos espacios ilícitos, ¿verdad? Porque donde la gente pierde esa esperanza de poderse educar y de poder salir de la pobreza, es donde estaremos entregando el país a espacios realmente de corrupción y de inseguridad, y realmente es preocupante. Don Marcelo, yo creo que quería apuntar. Sí, no, nada más señalar que precisamente como lo decía doña María, el estilo político de Costa Rica ha sido el de negociar, el de discutir, el de respetar al contrario, pero esa voluntad, ese espíritu se ha perdido totalmente con este gobierno. Este gobierno entra en la línea de una confrontación absoluta. Cuando el presidente de la República, que tiene una minoría parlamentaria evidente, dice que él no quiere tender puentes, sino que prefiere quemar los puentes, está haciendo gala de una incapacidad política y de una ceguera enorme. El gobierno no tiene capacidad política para llevar adelante una negociación adecuada y lograr ir obteniendo los recursos y los consensos y los acuerdos. Nadie tiene que pensar igual. Hay posibilidades de tener enfoques distintos, pero se pueden lograr planos de coincidencia. Eso el gobierno no ha sido capaz de lograrlo. El presidente ha demostrado lamentablemente una terrible incapacidad política en eso,
y no creo que se corrija en los próximos 2 años. Hay que prepararse para resistir que no sigan deteriorando los programas que vienen a mitigar en algo la pobreza, la desigualdad que hay en Costa Rica. Pero realmente lo que está pasando en este momento es que se le está quitando a los jóvenes costarricenses toda esperanza. Costa Rica es un país que ya no tiene esperanza para los jóvenes. Antes los educaba más o menos, porque el deterioro de la educación en los últimos años es espantoso, de la educación pública y de la educación en general. Antes los educaba más o menos y no lograba encontrar puestos de trabajo, porque la empresa privada costarricense ya llegó a su límite y no está siendo capaz de generar los puestos de trabajo que necesita el país. Pero ahora ya ni siquiera le está abriendo la posibilidad de que estudien, ya está de una vez dejándolos afuera. Quitar 100,000 becas es un ataque directo a la posibilidad de progreso, de desarrollo personal, de mejoramiento, de bienestar de muchísimos jóvenes costarricenses hacia el futuro. Doña María y señores rectores, les pregunto, si no se da el aumento que en este caso se está planteando, o que se planteó en su momento y que ahora está en manos de los diputados, ¿se va a tener que comprar un candado y cerrar programas, o incluso la posibilidad de cerrar alguna institución o alguna universidad pública? Tal vez para el tecnológico ya estamos en un nivel máximo, ¿verdad?, de capacidad. Tenemos pendientes y ya teníamos varios proyectos con posibilidad de apertura, de más oferta ingenieril en las regiones, lo cual no podríamos atender sin más presupuesto, ¿verdad? No solo incrementar las carreras ingenieriles en ya las zonas que estamos, en las regiones que estamos, sino hoy queríamos avanzar hacia zona sur, hacia Guanacaste, ¿verdad? Las regiones sin duda serán las más afectadas en el marco de la limitación, porque y además el incremento de más mujeres en las áreas de ingeniería. Y recordemos que no es un tema de que las mujeres es una población vulnerable, no, es que somos la mitad de la población en Costa Rica. Y por la economía país, para que mejoren los temas de ingresos económicos, es importante que más mujeres se incorporen en estas áreas. Pero cuando vemos también las condiciones de algunas mujeres, en procesos de maternidad y demás, eso implica becas de cuidado, becas de acompañamiento también para estos infantes en el taller infantil que tenemos, y tampoco se podría estar dotando de esas becas. Entonces, las regiones y las mujeres sin duda serán las más afectadas con estas limitaciones presupuestarias. Nosotros tenemos ya también programas nuevos, por ejemplo, en mantenimiento en aeronáutica, que es un programa que ya tenemos aprobado, listo para implementar, pero sin recursos no podemos abrirlo. Entonces, sería perpetuar, ¿verdad?, esa deuda que se tiene con las regiones de llevar formación ingenieril en estas áreas de STEM que el país necesita. Ya para ir concluyendo y cerrando nuestra conversación del día de hoy sobre este tema que está todavía acá en discusión y va a seguir, ¿qué podemos esperar para lo que viene también respecto a las manifestaciones? Si incluso es así, se podría esperar esa respuesta por parte de todas las partes involucradas en esta negociación. Bueno, hoy tenemos la marcha en las regiones, ¿verdad? Ya entregamos el documento de pacto por la educación al legislativo. Ayer se lo entregamos a Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, y hoy el plenario legislativo está en Limón y recién le acaban de entregar a los diputados y diputadas el pliego. Entonces esperamos que este tema del pacto por la educación siga marchando alrededor de todo el país el día de hoy. Uh-huh. Como decía la señora rectora, me sumo a sus palabras. Es más, ella es todavía bastante optimista al decir que todavía no ha terminado el mes de agosto y se puede continuar negociando, o bueno, ojalá que así fuera, pero si no es así, pues habrá que continuar con la apertura que CONARE tiene y que las señoras y señores rectores han manifestado para hacerlo en la Asamblea Legislativa. Lo que sí me parece es que tenemos que tener claro que se entregó un documento de pacto por la educación que incluye también desde el maternal, el kinder, la escuela, el colegio, la educación técnica. Mire, yo creo firmemente en la educación. Yo soy producto de la educación pública desde las primeras áreas, mis padres campesinos analfabetas prácticamente, y
y yo no quiero que en este momento hay un 21% de la población nacional entre 15 y 29 años que no trabaja ni estudia y no recibe ninguna capacitación. Yo no quisiera que esas personas jóvenes sigan en esa situación y más bien pues se integren al desarrollo nacional. Eso es lo que yo aspiraría. Don Marcelo, ¿usted quiere añadir algo más? Muchas gracias, sí. Me guindo de lo que acaba de terminar señalando con toda razón Holman. Esa población estudiantil, que no es estudiantil, joven, que no está donde deben estar los jóvenes, que son las aulas, que no tiene competencias para trabajar, es la mano de obra barata que necesita el narcotráfico y el narcomenudeo en Costa Rica. Es una juventud sin esperanzas, es una juventud sin futuro. Estamos permitiendo que a los jóvenes costarricenses se les ponga un portón en su futuro, se les diga: ustedes no van a tener futuro, ustedes van a seguir siendo lo que han sido siempre, y esto no es propio de una sociedad democrática. Me parece que hay que seguir con las manifestaciones y haciendo conciencia. Me parece desde luego que hay que seguir en un esfuerzo de negociación, y CONARE lo tiene muy claro y sigue estando y seguirá estando, estoy seguro, en el futuro, absolutamente abierto CONARE a una negociación para resolver esto. Pero yo soy un poquito más pesimista que doña María y que Holman. A mí me parece que mientras la ministra Müller esté al frente del Ministerio de Educación Pública y mientras este gobierno mantenga esas posiciones de despreocupación y desinterés por la salud, la educación y la seguridad, no se va a poder avanzar nada. Y no vamos a lograr en estos 2 años que quedan que se corrija el rumbo en educación, que de verdad haya una ruta, la ruta educativa bien pensada, y no algo que todavía no ha terminado de salir de la cabeza de la señora ministra y que ya no le está dando tiempo de que salga. Ya de nada va a servir ninguna ruta de la educación que ella define en estos momentos. Creo que muy pesimistamente no vamos a lograr avanzar, pero hay que seguir haciendo conciencia en el pueblo costarricense y en todos los sectores sociales de la importancia que tiene la educación y de la necesidad de que todos los costarricenses nos sintamos parte de ese pacto por la educación nacional. Así es. Antes de ir a corte, y ya para cerrar el tema de FES, a doña María, a don Holman y a don Marcelo, 2 cortísimas en materia de educación. Tal como decía doña María, en las sedes regionales y en distintas partes del país se están dando manifestaciones sobre el tema del FES y sobre el tema de la educación. Y en otro orden de noticias, acaba de llegarnos la información, doña Astrid Fischel al Consejo Superior de Educación. Doña Astrid Fischel, esto es noticia de última hora, está renunciando al Consejo Superior de Educación. Lo da según la información preliminar que tenemos, se da por diferencias con la señora Ana Catarina Müller. Esa es la información que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, 2 cortas en materia de educación a los 3. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a don Marcelo, a don Holman y a doña María. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Vamos a un corte comercial nosotros y ya regresamos. Contexto por Extra Radio. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Estamos en nuestra sección de Recordemos y hoy tenemos un dato de uno de los héroes costarricenses. Incluso muchas veces se ha puesto en duda su existencia, pero eso es un tema para conversar luego. Vamos a contarles. 29 de agosto de 1831 nace Juan Santamaría en Alajuela, héroe nacional, quien quemó el mesón filibustero en la batalla de Rivas. Bueno, mientras escuchamos el himno a Juan Santamaría de fondo, gracias a los compañeros de cabina. ¿Te lo sabes? Sí, de Marte, no sé qué, el fiero crujir. No, ya veo. Anda más o menos. Sí, ahí más o menos, uno lo rebusca. Sí, bueno, un día como hoy se dice que nace Juan Santamaría. Sí hay actas de nacimiento de Juan Santamaría y hay muchos temas. Santamaría era el apellido de la mamá.
el apellido de papá no se registra. Hay muchos rumores sobre el papá, se dice que era una persona de Limón, otras personas hablan de que era puntarenense, algunas otras personas refieren a que era una persona, que su papá, el papá Juan Santamaría, era de origen nicaragüense. A Juan Santamaría se le conoce como el tamborilero y algunas personas hablaban de que le llamaban el moreno o el murruco, pero sí, un día como hoy se dice que nace Juan Santamaría en la provincia de Alajuela. Un personaje heroico, pero que también... Y bueno, al final de cuentas sí, muy parte de nuestra cultura... Y de nuestra identidad nacional. De nuestra identidad nacional. Lo curioso es que Juan Santamaría se menciona 30 años después de la campaña nacional. También eso generó toda una discusión en historiadores, los cuales dudan de su existencia. Lo cierto es que un día como hoy se dice que nació Juan Santamaría, héroe nacional de la campaña 1856-1857. En otro orden de noticias, en 1965 retorna la cápsula espacial estadounidense Géminis 5, tripulada por Gordon, Cooper y Charles Conrad, tras batir el récord de una semana en el espacio. ¿Sabes otro dato sobre este Géminis 5, Rita? ¿Qué pasó? Esta fue una misión especial tripulada por la NASA y realizada en agosto de ese año, precisamente en 1965. Fue el tercer vuelo tripulado del programa Gemini y el 11º del programa espacial estadounidense. Superó el récord de una semana en el espacio, como lo mencionábamos de previo. Mira, 1965, yo ahorita se me viene a la mente, yo no sé si vos has visto una noticia de 2 astronautas que están ahorita en el espacio. Ajá, contame. Y que ellos se fueron con un periodo creo que mucho menor del que esperaban y ahorita no se sabe si hasta febrero del 2025 tendrán que estar por allá. Un añito. Pues imagínate. Se está haciendo, entiendo que negociaciones, o la NASA está conversando con Space para traer de regreso a estos 2 astronautas que se dicen están atrapados en el espacio. Bueno. Un año después, ¿qué pasó, Rita? En 1966, en un día como hoy. Bueno, tenemos de los Beatles noticias. The Beatles. Hemos estado con muchos los Beatles en esta... ¿Verdad? Muy musical. En esta semana. Y tenemos... ¡Qué pisota! ¡Qué canción! ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo no? Bueno, pero vamos a contarles el dato porque fue en San Francisco justamente cuando la banda de los Beatles realizan su última presentación en vivo en el Candlestick Park ante unas 42.500 personas. Este Candlestick Park sería su último concierto de gira porque, como es sabido, tocarían después en enero del 69 en la azotea de Apple. Claro, muy famosa, muy emblemática esa presentación en esa azotea. Pero bueno, nos escuchamos de fondo de Beatles. Tenemos ahí un video de ese momento, de su última presentación. Hablaban de temas de seguridad, por ejemplo. Sí, fue todo un tema. Pero bueno, para las personas que nos ven a través de Extra TV, Canal 42 y a través de nuestras redes sociales, ahí vemos algunas tomas de ese emblemático concierto de los 4 grandes de Liverpool, de The Beatles. Una banda, que marcó la historia musical del siglo XX y que bueno, hasta ahora sigue dando de qué hablar, ¿verdad? No solamente por sus éxitos, como el que escuchamos de fondo, claro, sino por un misticismo y toda una ola de fama que se creó en torno a los 4 grandes de Liverpool, The Beatles. Sí, yo aquí estaba también leyendo un poquito de ese último concierto, bueno, en la azotea del Apple Corps, que fue histórico para los, como momento icónico del rock. Sí. Un acto de rebelión creativa y un gesto de despedida para una banda que había marcado una era en la música, con la policía observando desde abajo y los transeúntes estaban detenidos atónitos viendo lo que estaba el concierto que estaban dando los Beatles. Claro, y The Beatles es todo un tema emblemático. Nos venimos 30 años después, 40, 50 años después, al año 97, a 1997, porque en un día como hoy, ¿adivina qué?
A ver, vamos a ver, tiene que ver algo con las películas. Sí, con películas. Precisamente, un día como hoy, en 1997, la macroempresa de streaming Netflix nacía como un servicio de alquiler de DVD en Internet. Imagínate. Hoy, un día como hoy, nació Netflix. Imagínate, porque yo estuve también ahí entre los datos que leímos. Dice que la idea surge cuando Hastings fue multado por devolver una película tarde al video, una tienda de alquiler de videos. Yo creo que esto antes vos tuviste que también que haber hecho esto, de ir a alquilar películas. Sí, claro. Ir a alquilar películas y alquilaban una película y si se pasaba lo multaban. Claro, había multa. Te decían, bueno, la fecha va de tal día a tal día. Eran 2, 3 días, 5 días, sí. ¿no? Sí, dependiendo, creo que eran 2 o 3 días lo que le daban a uno para ver la película. Sí. Y ahora pensar que en la casa tenemos ahí tenemos todo, o sea, ya no tenemos ni que salir al video. Al video, ya ese término ya quedó casi que en desuso. Ahora, ¿vos alquilaste VH? Sí. VH, sí. Epa. VH y después eran los... Claro, todas las películas de Disney, como nos dicen aquí. La voz de la conciencia. Sí, claro, todo eso. Ya luego vino el DVD. De hecho, me acuerdo que que había un devolver, se le llamaba, cuando uno tenía que devolver la película, entonces lo ponía. Como un rewind. Ajá. En forma de carrito. Sí. Entonces uno ponía ahí, el rollillo se iba. A mí me gustaba ver cómo se desenrollaba la cinta para volver. Era todo un tema, era el tema también de multas y que uno iba a alquilar. Incluso uno decía, bueno, esta semana o este domingo vamos a ver tal película, sí. O el sábado y tal, y ya después uno la tenía que ir a devolver lunes. ¿Sabes qué era lo triste? Cuando uno llegaba decidido a alquilar una película y no estaba. Sí. Y no estaba. Uy, no. Sí. Bueno, un día como hoy, ya todos esos tiempos pasaron porque un día como hoy nace Netflix y la idea de esa plataforma surgió cuando Hastings, el creador, fue multado por devolver una película precisamente, fue y dijo, no, yo me voy a hacer algo para que no me estén multando y ahí es como nace Netflix, un día como hoy. Nos queda un dato, ¿verdad? Nos quedan 2 datos. Brevemente vamos a hablar del 2005, el toca tierra, el huracán Katrina. Este huracán marcó a la historia estadounidense, fue uno de los más destructivos, que causó más víctimas mortales en la temporada de huracanes en el Atlántico en 2005. Huracán que ha provocado más daños económicos, así como uno de los 5 huracanes más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Y también vamos a despedir con un dato de la música. Vos que decías que estábamos muy en sintonía de la música. Hoy estaría cumpliendo 66 años Michael Jackson. ¡Nombre! 60